después de que volvimos a estar juntos. Cambié todos los malos hábitos que Pablo odiaba. Dejé de revisarlo constantemente. Dejé de ponerme celosa sin motivo. Dejé de buscarle defectos, incluso cuando encontré un lápiz labial en el asiento del copiloto que no era mío. Lo volví a colocar cuidadosamente en su lugar, pero el rostro de Pablo se ensombreció y de repente pisó el freno. Capítulo 1. Pablo tenía los huesos de las cejas marcados, rasgos profundos y la aura opresiva de alguien que siempre está al mando. Sin embargo, ahora se pellizcaba el puente de la nariz, luciendo exhausto. Ese lápiz labial lo dejó Julieta. La cena de anoche se alargó demasiado. Ella bebió por mí. No podía conducir, así que la llevé a casa. Me miró e hizo algo que siempre desdeñaba hacer, explicar. Te lo he dicho incontables veces. Solo porque es la hija de mi tío tengo que cuidarla un poco. Pasado, presente o futuro. No tengo absolutamente nada con ella. Al verme callada, su expresión siempre serena se resquebrajó por primera vez, revelando una impotencia que nunca antes había visto en su rostro. ¿Qué necesitas para creerme? Dije con calma. Nada. Te creo. Y no estoy enfadada. Era como golpear algodón. La expresión de Pablo quedó en blanco por un instante. Entonces, ¿por qué no has dicho una palabra en todo el camino? Miré mi reloj. Calculé el tiempo que quedaba para llegar al aeropuerto y lo despaché sin importancia. Dijiste antes que no te gustaba escuchar información inútil. Ya casi llegas tarde al trabajo. Déjame en esta intersección, concentrada completamente en la carretera. No me di cuenta del instante en que el rostro de Pablo volvió a oscurecerse. Siempre te bajas en el siguiente semáforo. Todavía estamos a 2 kilómetros de tu empresa. No esperaba eso, y me vi obligada a encontrar la mirada escrutadora de Pablo. Es temprano por la mañana. Si no vas a la oficina, entonces, ¿a dónde vas? Viendo la vacilación profundizándose en los ojos de Pablo, Dean, su tono exclusivo, el que pertenecía a Julieta. La mirada afilada de Pablo se tensó, luego se desvió. Dijo, con culpa, es una llamada de trabajo. Necesito contestarla. Inmediatamente dejó de lado la sospecha que tenía hacia mí y desbloqueó las puertas del coche. Entonces bájate aquí, asentí. Me desabroché rápidamente el cinturón, pero él me detuvo. No seas tan descuidada. Fíjate por dónde caminas. Su voz bajó detrás de mí, llevando una suavidad casi cariñosa. Ese restaurante al que siempre quisiste ir, lo reservé. Te lo prometí antes. Nunca volveré a faltar a otro aniversario. Feliz 7º aniversario. Juana, nos vemos esta noche. Mi mano en la puerta del coche se detuvo. El último aniversario. Él me abandonó por Julieta. En aquel entonces dolía tanto, pero ahora, al recordarlo, no sentí nada en absoluto. Ve a contestar la llamada, dije suavemente. No la hagas esperar. Después de todo, a Julieta no se la puede hacer esperar, y mi avión tampoco puede esperar. En cuanto a los aniversarios, este año, el próximo, todos los años, yo voy a perdérmelos. Capítulo 2. Por fin alcancé el avión. Después de sentarme, como no había tenido tiempo de desayunar, sentí un poco de mareo. Por costumbre, extendí la mano hacia mi bolsillo y, efectivamente, encontré 3 chocolates dentro. Desde que me desmayé por hipoglucemia hace mucho tiempo. Todos los días, Pablo tenía la costumbre de ponerme con antelación unos cuantos chocolates en el bolsillo. El dulzor se deshizo en la punta de mi lengua y el mareo se alivió rápidamente. Pero enseguida, una amargura densa e ineludible afloró. 7 años juntos. ¿Cómo llegamos Pablo y yo a este punto? Al principio, de verdad pensé que Julieta era solo la recomendación que él decía. Una persona que tuvo que meter en la empresa para quedar bien con su tío. Por eso Pablo se veía obligado, varias veces, a mantener distancia conmigo en el trabajo y a cuidarla de manera especial. El jefe del departamento me puso trabas muchas veces. Si uno le hablaba un poco más seco a Julieta sin que pasara nada, lo despedían. A sus espaldas, todos le habían puesto a Julieta un apodo. Y delante de mí, la novia secreta de Pablo, la llamaban la jefa. Me obligué a mí misma a comprender las dificultades de Pablo. Pero ese trato especial se extendió también a casa. Pablo, una y otra vez, me dejaba sola por las llamadas de ella, y se iba a buscarla. La fuerte discusión estalló una noche. En el grupo pequeño de mis colegas vi una foto. Mostraba que Pablo, quien me había dicho que estaba trabajando horas extras, estaba viendo una película de medianoche con Julieta. Justo esa película que yo le había rogado varias veces que fuese a ver conmigo, y que él me rechazó sin misericordia. Le sacudía la manga y le insistía, todo el mundo va a ver la película favorita con su persona favorita. Nosotros también. Sí. Pablo ni siquiera levantó los párpados al rechazarme,
Perder el tiempo viendo esa estúpida película romántica es un desperdicio de vida. Pero en la foto, él aparecía elegante, sonriente, sin un ápice de impaciencia. Los mensajes en el chat rodaban a toda velocidad. Y muy pronto se volvieron un borrón frente a mis ojos. Cuando Pablo regresó a casa, le pregunté sin ningún matiz en la voz, ¿te gustó tu película favorita? Pareció que en sus ojos cruzó un destello de sorpresa. O tal vez lo imaginé. Él, completamente indiferente, sin expresión alguna. ¿Me estuviste siguiendo? Mi corazón se sintió cubierto por una toalla mojada y pesada, tan aplastante que apenas podía respirar. ¿Hacía falta seguirlo? Las fotos dulces de ustedes dos ya inundaron el chat del departamento. Mi pecho subía y bajaba violentamente. Fuera de control. Pablo, si quieres romper conmigo, dilo directamente. No necesitas engañarme así. Pablo ni siquiera cambió de expresión, tan sereno como un espectador ajeno. Si ni siquiera tienes la confianza más básica en mí, entonces no tengo nada más que decir. Juana, he trabajado todo el día. No tengo energía para discutir contigo. Sin culpa, sin explicación. Comparado con mi miseria, él era la imagen misma de la calma. Incluso se tomó el tiempo de dejar cuidadosamente en la mesa la bolsa de papel que traía en la mano. En la bolsa, las dos palabras película favorita eran como una hoja de hielo afiladísima, perforando directamente mi corazón. Las emociones contenidas durante tanto tiempo, envueltas en una enorme injusticia, cayeron sobre mí como una avalancha, y finalmente, rompieron la última cuerda de mi cordura. Tomé la bolsa de un tirón. La arrojé al suelo como un desahogo. No estaba sellada. Las cosas de dentro rodaron hacia afuera, una tras otra, haciendo unos ruidos ni fuertes ni débiles. Ni siquiera miré qué eran. Solo mantuve mis ojos enrojecidos clavados en Pablo. Nos miramos fijamente, como si estuviéramos en un enfrentamiento. Al cabo de un rato, él dio un portazo y se fue. Me quedé allí, inmóvil como una estatua de piedra, hasta que algo rodó hasta mis pies. Bajé la cabeza, sorprendida. Era chocolate, chocolates artesanales, redondos y brillantes, esparcidos por todo el suelo. Capítulo 3. Al final, seguí siendo blanda. Quería hablar bien con él, pero durante 3 días completos, Pablo no contestó mis llamadas ni volvió a casa. Tragué mi tristeza y le envié un mensaje. Que haya explotado sin hablarlo antes fue culpa mía. Pero también es un hecho que dijiste que estabas trabajando horas extras y fuiste a ver una película con ella. Esta noche es nuestro 6º aniversario. Te esperaré en casa. Podemos sentarnos a hablar bien. Sí. Pero lo esperé desde el día hasta que cayó la noche. Y él no regresó. Al ver que ya casi eran las 11, tomé la decisión de ir a buscarlo a la empresa. Pero en el camino me topé con el jefe del departamento que había sido despedido por culpa de Julieta. Él me agarró y me arrastró hacia un rincón oscuro. Mierda. No me atreví a tocar a la mujer del jefe. Pero, ¿a ti no me atrevo a tocarte? Una llamada tras otra que no se conectaba, mezclándose con mis gritos desesperados y aterrados. Si no hubiera pasado un transeúnte que lo ahuyentara, mis heridas no se habrían limitado a unos golpes en la cara. Cuando el teléfono sonó de repente, salté y grité como un ave asustada por un disparo. Al ver el nombre en la pantalla, la columna que había mantenido firme toda la noche se derrumbó al instante. Casi rompí a llorar como si hubiera sobrevivido a una catástrofe. Hola. La voz suave y coqueta de Julieta sonó. Pablo está bañándose. Vi que llamaste varias veces. ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? Fue como si una brasa ardiente se atascara en mi garganta. La carne viva de ese lugar se quemó, se abrió, se deshizo. Dolía tanto que quería arrancarme las cuerdas vocales con un cuchillo, colgar una llamada, algo tan simple. De pronto parecía requerir toda mi energía, tropezando, hecha un desastre, cojeando. Fui a la comisaría a denunciarlo todo. Cuando todo terminó, el reloj marcaba las 01 del día siguiente. Por fin recibí la llamada de Pablo. Su tono seguía tan altivo como siempre. ¿Ya sabes que estuviste mal? Lo comprendí al instante, lo hizo a propósito. Todas esas llamadas que no contestó ese día, nuestro aniversario, eran su castigo por lo que él consideraba mi falta de confianza. Las lágrimas rodaron por mi rostro hinchado, como ácido ardiendo sobre mis heridas. Cuando hablé, mi voz sonó como un fuelle roto. Pablo, terminemos. Del otro lado solo hubo un segundo de silencio. Pablo soltó una risa fría. Bien, luego no te arrepientas. Y cortó la llamada sin dudarlo. Aceptó la ruptura sin un rastro de apego. Capítulo 4. Al principio, simplemente me costaba mucho dormir. No podía evitar dar vueltas en la cama, repasando una y otra vez cada detalle de nuestra relación. Tenía miedo de haber juzgado mal,
de haberlo condenado injustamente. Empecé a revisar repetidamente nuestros historiales de chat, pero cuanto más leía, más triste me sentía, y más resentimiento crecía dentro de mí. Empecé a odiar a Pablo. 6 años. 6 años completos. Lo odiaba por haberme desechado tan a la ligera, como si fuera basura. A las 4 de la madrugada, con dolor, eliminé todas sus cuentas. Me levanté y, como si quisiera desquitarme, saqué todas sus cosas. Las metí en una gran bolsa de basura y la arrojé con fuerza al contenedor de abajo. Cuando terminé, pensé que me sentiría liberada, pero fue como matar con cuidado un mosquito que me atormentaba, solo para descubrir que la sangre que salpicó era la mía. Fui a trabajar a la hora habitual, como si nada hubiera pasado, pero solo yo sabía que de mi corazón habían arrancado un pedazo entero. Ese pedazo había estado lleno de Pablo, hasta que se pudrió. Para sobrevivir, me lo arranqué yo misma, pero olvidé que, cuando la herida es demasiado grande, uno tampoco puede sobrevivir. Las emociones empezaron a contraatacar por completo después de verlo en la reunión general de la empresa. Pablo seguía igual de imperturbable, calmado y autocontrolado. Incluso parecía más lleno de energía, como si perderme a mí no hubiera tenido absolutamente ningún impacto en él. Julieta creía mirar a escondidas hacia él, con las mejillas levemente sonrojadas. Empecé a pasar noches enteras sin dormir, y a vomitar todo lo que comía. Pablo no usaba redes sociales, así que me volví loca revisando las redes sociales de Julieta, analizando cada publicación, cada frase que pudiera estar relacionada con Pablo, hasta que me desmayé en la empresa por hipoglucemia y me llevaron al hospital. Pablo, condescendiente, vino a verme. Era el día 29 después de nuestra ruptura. Él hizo girar con indiferencia nuestro par de anillos de pareja en su dedo. Juana, has adelgazado. Yo, con la mirada vacía, abrí la boca mecánicamente. Lo siento. Pablo mostró una sonrisa satisfecha, triunfante. Volvimos a estar juntos. Capítulo 5. Como dice el viejo refrán, es mejor un dolor corto que uno largo, pero eso no aplica a todo el mundo. Para alguien con poca fuerza de voluntad, lo mejor es un desenganche tranquilo, dejar a la otra persona en su lugar original, pero poco a poco dejar de tener expectativas sobre ella, como cocinar una rana en agua tibia. El proceso no es tan duro. El final no es tan doloroso. Al principio, cuando fingía ser generosa, todavía me dolía un poco el corazón. Pablo, en cambio, parecía muy satisfecho. De lo contrario, no habría levantado levemente la comisura de sus labios para acariciarme la cabeza, como si acariciara a una pequeña mascota. Juana, has madurado. Tras medio año de haber vuelto juntos, mi método de autorrescate empezó a funcionar. Realmente estaba convirtiéndome poco a poco en la versión de mí que Pablo deseaba. Él no volvía a casa en toda la noche y yo ya no lo cuestionaba. Fuera lo que fuera con Julieta, ya no lo preguntaba. Cuando por fin reaccioné, ese pedazo de carne podrida ya se había desprendido de la rama de mi corazón. Como una fruta demasiado madura que cae sola, me quedé inmóvil un momento y luego sonreí. Después envié mi currículum a una empresa de Francia. Esa empresa ya me había ofrecido una oportunidad antes, pero en aquel entonces, para quedarme al lado de Pablo, no acepté. Tuve suerte y conseguí la oferta. Compré el billete de avión para dentro de 15 días, y no pensaba decírselo a Pablo. Después de todo, nuestra relación para él siempre fue algo prescindible. Yo me volvía cada vez más tolerante, cada vez más sensata, pero Pablo empezó a mostrarse descontento. Pensé que solo estaba imaginando cosas, así que seguí trabajando horas extras como siempre. Al volver a casa y antes de ducharme, me llamó. Los párpados de Pablo se levantaron lentamente. ¿Últimamente no tienes nada que decirme? Bostecé y negué con la cabeza, confusa. ¿Pasa algo? Nada. Su tono no tenía emoción alguna. Pero pronto supe que realmente estaba enojado. Mis dedos de los pies se encogieron mientras soportaba sus embestidas, cada vez más fuertes. Pablo me abrazó por detrás, su respiración ardiente en mi cuello, susurros suaves como plumas, pero movimientos pesados como un interrogatorio a un condenado a muerte. Julieta te ha estado poniendo dificultades en el trabajo. Te ha hecho trabajar horas extra varios días seguidos. Y no me lo dices. Mi abdomen casi se contrajo por el espasmo. No entendía que estaba molestándolo, pero solo pude suplicar al origen del problema. Lo público es público, y lo privado es privado. Yo me porté bien. Antes, mi jefe, el mismo acosador, siempre encontraba la manera de hacerme quedar mal. En la peor ocasión, incluso me cargó con un enorme problema. Pablo, frente a cientos de personas en la reunión general, me reprendió sin piedad. Ni un cerdo cometería un error así. En casa, yo aguanté las lágrimas y dije,
Los correos se pueden verificar. ¿Por qué te negaste a escuchar mi explicación en la reunión? Pablo, con la misma expresión neutra que en la empresa, respondió, lo público es lo público, lo privado es lo privado. Juana, solo veo resultados. En la empresa soy tu jefe, no tu novio. No voy a respaldarte. Pero 2 días después, mi jefe fue despedido. La razón, había tratado mal a Julieta. Yo trabajaba duro, con el mejor rendimiento. Cuando mi jefe se fue, todos pensaron que me ascenderían a mí, pero Julieta, que ni siquiera había terminado el periodo de prueba, fue ascendida por Pablo fuera de la norma. Ella ocupó el puesto de mi jefe, y se convirtió en mi superiora. Ahora yo había puesto cada cosa en su lugar, sin hacer escándalos, separando lo público de lo privado. Pero Pablo se detuvo de repente y me dio la vuelta. La luz era demasiado brillante. Me tapé los ojos, y unas lágrimas reflejas resbalaron por mis mejillas. Pablo insistió en apartar mis manos. Intenté resistirme, pero no tenía fuerzas. ¿Qué haces? Aún así, me abrió las manos. Pablo clavó los ojos en los míos, con un tono obstinado. Antes, siempre me mirabas a los ojos. No sabía qué locura le había dado de pronto. Solo pude mirarlo con algo de impaciencia. En ese instante, en los ojos de Pablo apareció algo de ansiedad, de manera inexplicable. Me cubrió los ojos con la mano. Inclinó la cabeza para besarme, y repitió mi nombre una y otra vez. Juana. Juana. Capítulo 6. Al día siguiente, Pablo de repente le pidió a Julieta que hiciera un informe de trabajo. Esa parte del trabajo la había hecho yo, así que Julieta balbuceó, incapaz de decir nada. Si ni siquiera entiendes tu propio trabajo. Pablo, con el rostro inexpresivo, dijo, entonces no necesitas ocupar este puesto. Todos en la sala de reuniones se quedaron en silencio absoluto, sin atreverse a respirar. Julieta se cubrió la boca y salió corriendo llorando. Después de la reunión, la sala de té de nuestro piso estaba completamente alborotada. Dios, hoy el jefe tenía una cara terrible. ¿Ustedes creen que la jefa va a perder su posición? Todos hablaban a la vez, chismoseando sin parar, mientras preparaba un café instantáneo. Alguien me señaló, Juana, ¿por qué no dices nada? En serio eres fuerte, cuando Pablo te gritó delante de todos así, ni siquiera lloraste. En realidad, yo no tenía ninguna intención de meterme en los asuntos de ellos dos, pero en un ambiente donde todos chismean sobre el jefe, el silencio significa posiblemente traición, y te convierte en blanco de ataques. Así que solté una risa forzada. Con una vida tan miserable como la mía, ¿cómo voy a compararme con la jefa? Las parejas siempre pelean pero se reconcilian. Amor y odio. Ese es el camino definitivo de las parejas en la oficina. ¿Por qué me empujas? No molesten. Bajé la cabeza para sostener bien la taza de cerámica, sin olvidar añadir, hacen buena pareja. La verdad, yo ya sipeaba a esa dupla. Solo entonces me di cuenta del silencio extraño de la sala. Levanté la cabeza y me encontré con el rostro de Pablo, frío como un lago helado, bajo las miradas compasivas de todos. Pablo, con el ceño fruncido, me llamó para subir al último piso. Apenas crucé la puerta, me abrazó por detrás. Me sobresalté. Pablo siempre había sido muy cuidadoso con eso, para evitar que nuestra relación se descubriera. Todos los días me obligaba a bajarme 2 semáforos antes de la empresa, pero ahora la puerta de su oficina estaba abierta. Él tenía 7 asistentes, y cualquiera podía entrar en cualquier momento. Me apresuré a empujarlo como pude. Van a venir. Pablo volvió a mirarme a los ojos, como si necesitara arrancar algo del fondo de ellos. Tras un rato, finalmente bajó la mano que tenía suspendida. Juana, entre Julieta y yo realmente no hay nada. Antes, olvídalo. Puedes guardarte tu enojo si quieres. A partir de ahora, te lo probaré con acciones. Me quedé atónita. Esa promesa que antes no obtenía ni llorando ni suplicando. Ahora me la daba sin razón aparente. Pero ahora, el avión despega en 7 días. Yo ya no quiero nada. Pablo empezó a comportarse como otra persona. De repente comenzó a informarme de todo lo que hacía, aunque yo ni siquiera tuviera interés en escucharlo. Y estaba más obsesionado que nunca con obligarme a mirarlo a la cara durante el sexo, pero cuando lo miraba demasiado, él volvía a cubrirme los ojos, como un tren descarrilado que de pronto vuelve a su vía. El reloj, nuestra relación, todo parecía retroceder al tiempo antes de que Julieta apareciera. De pronto pensé que tal vez, él no era completamente indiferente. La ruptura, debía decírsela en persona. Cuando compré el billete, no me di cuenta. Mi fecha de salida era nuestro 7º aniversario. Y mañana sería nuestro 7º aniversario. Miré la foto que Pablo me envió,
reportando su asistencia a una cena de negocios. Decidí aclarar las cosas esta noche, pero entonces vi a Pablo y Julieta besándose, la brisa nocturna de verano, las estrellas. Cada escena era exactamente igual a aquella noche de hace 7 años. La noche en que confirmamos nuestra relación, solo que entonces, quien estaba en sus brazos era yo, y ahora era Julieta. Los ojos almendrados de Julieta brillaban intensamente. Su color de labial también era muy bonito. Ella me miró. En sus ojos relucía, claramente, desafío y triunfo. No pude evitar reírme con amargura, y mi corazón, como un charco de agua completamente muerta. Por fin, no sentí absolutamente nada. Capítulo 7. Estos días, Pablo había estado inquieto, quizá porque Juana estaba siendo demasiado sensata. Antes, cuando faltaba 1 o 2 meses para el aniversario, ella ya estaba parloteando sobre cómo quería celebrarlo, pero hoy era su 7º aniversario. Si no hubiera sido porque él lo mencionó en el coche por la mañana, ella parecía haberlo olvidado por completo. Pablo frunció el ceño, bajó la mirada y observó su teléfono completamente silencioso. Una sensación inexplicable de pérdida de control subió por su espalda, como miles de hormigas trepándole por la columna, como si algo invisible, algo que él no podía ver, estuviera escapándose, algo que él no podía retener, pero que necesitaba hacer algo para calmar. Así que volvió a enviarle un mensaje a Juana, informando: estoy manejando un asunto importante aquí, sé buena. Nos vemos a las 18:30 en el restaurante Sunset. En ese momento, una voz femenina, dulce y empalagosa, sonó. Pablo alzó la mirada con fastidio. Vio el rostro de Julieta, y junto a ella, el padre de Julieta. Detrás, el cuidador empujaba la silla de ruedas de Paul. Las cejas de Paul, como siempre, fruncidas en una profunda arruga. Cuando termines de hablar, será la hora de cenar. Así que invité también a mi futuro consuegro para comer juntos. El padre de Julieta también adoptó el aire de un superior, haciendo coro con Paul. Ha pasado 1 año entero. Es hora de fijar la fecha de boda para ustedes dos. La salud de tu abuelo no está bien. ¿Para qué lo llamaste especialmente si no era para hablar de esto? Date prisa, terminen y vayamos a cenar. Julieta también bajó la cabeza con vergüenza, acompañando la escena. Muy bien. Los labios de Pablo se curvaron en un arco cruel. Sus ojos sin rastro alguno de sonrisa. De hecho, pensaba hablar de algo con él mañana. El padre de Julieta apenas abrió la boca sonriendo, pero su sonrisa se congeló completamente con la frase siguiente: entonces podemos hablar juntos del terreno en la zona de desarrollo. ¿Zona de desarrollo? ¿Qué zona de desarrollo? Los ojos del padre de Julieta casi se le salieron de las órbitas. El rostro de Paul también cambió bruscamente. Solo Julieta mantenía su expresión tímida. Papá, es el terreno del North City. Pablo me dijo que era urgente. Anoche. Julieta recordó algo y sus mejillas se sonrojaron. En fin, anoche tomé tu sello y se lo estampé a él. Con cada palabra de Julieta, los dos viejos se ponían más pálidos. En unas pocas frases, Paul se desmayó de la furia. El padre de Julieta, exaltado, fue arrastrado afuera por los guardias. Solo Julieta quedó allí, rígida como una marioneta. Finalmente pareció entender en qué situación estaba. Los ojos se le pusieron rojos. ¿Así que todo este tiempo estuviste usándome? ¿Qué me tratabas bien solo para ganarte mi confianza y atacar a mi padre? Yo no entiendo los asuntos de trabajo, pero yo no te he fallado, incluso sabiendo que tenías novia. Seguí esperando a que terminaras con ella. ¿Cómo pudiste tratarme así? Julieta, inocente, había permitido que su padre usara sus acciones para presionar y obligarla a casarse con Pablo. Pero ahora que Pablo había recuperado las acciones y ya no estaba atado a nadie, no quería desperdiciar ni una expresión más con ella. Su voz fría ni siquiera tenía fluctuación. ¿No es así? Si no fuera por tus privilegios, ¿cómo habrías llegado a este puesto? Julieta lo miró como si lo estuviera conociendo por primera vez. Oh, con lágrimas cayéndole. Así que estás defendiendo a tu novia, Juana, ¿no? Pablo no esperaba que ella supiera que Juana era su novia. Frunció levemente el ceño. Julieta lo notó de inmediato. Así que Juana, ese era el único punto débil de este hombre. Los ojos de Julieta estaban tan rojos que parecían sangrar. Pablo quería usarla como un post-it desechable, pero ella quería ser pegamento industrial y arrancarle una capa de piel aunque fuera muriéndose en el intento. El informe de renuncia que Juana entregó esta mañana, como está un nivel por debajo de mí, los empleados de nivel 4 o inferior no requieren tu aprobación. Supuse que no lo sabías, así que vine a avisarte amablemente. Como era de esperar, las pupilas de Pablo se contrajeron. Alzó la muñeca para mirar su reloj.
Luego se levantó, diciendo fríamente, «Tengo algo que hacer. Quédate si quieres». Pero Julieta, viendo su paso apresurado, captó perfectamente su desesperación. Por cierto, sintió toda su sangre hervir. Y lo que dijo salió afilado como una hoja. «Juana nos vio besándonos anoche». Vio con satisfacción la mano de Pablo detenida sobre la puerta. Cada palabra de ella se derramó como un veneno dulce, casi llorando de placer. ¿No viste su expresión en ese momento? TSK, qué lástima. Capítulo 8. Pablo manejó de inmediato de regreso a casa. Durante todo el trayecto, Juana no respondió ninguna llamada. Abrió la puerta, y todo, absolutamente todo, estaba igual que cuando salió esa mañana. El cojín favorito de Juana seguía tirado en el sofá, ladeado de forma cómica. La ropa de Juana permanecía ordenada en el armario. El corazón de Pablo, que latía tan rápido que dolía, por fin empezó a calmarse, pero en el segundo siguiente, vio algo junto a la mesita de noche. Era sus anillos de pareja. Debajo de los anillos había una nota. «Rompimos, te los devuelvo». En sus audífonos, la voz mecánica repitiéndose una y otra vez. «La persona a la que llama no está disponible», como flechas envenenadas, una tras otra. Atravesaban con precisión el corazón de Pablo. Entonces, entró una llamada desconocida. Pablo, el mismo Pablo que firmó con calma el certificado de defunción de sus padres, y que, incluso al saber que amigos de la familia le habían arrebatado parte de la herencia, siguió imperturbable. Ahora tenía la mano levemente temblorosa. «Hola». Su corazón parecía suspendido, pendiendo de un acantilado. Agarrándose a la última esperanza, preguntó, «¿Juana?» Del otro lado, una voz cortés y formal respondió, «Buenas tardes, señor. Somos el personal del restaurante Sunset, que usted reservó en exclusiva. Ahora son las 18:31. Veo que ni usted ni su novia han llegado aún. ¿Desea posponer un poco la propuesta de matrimonio que tenía planeada?» El corazón de Pablo cayó en picada, estrellándose y destrozándose en 1000 pedazos, pero ni siquiera tuvo tiempo de sentir dolor. En los días siguientes, se dedicó sin descanso a enfrentar el ataque final y desesperado del padre y del abuelo de Julieta, aunque ya había averiguado dónde estaba Juana. No podía ir a buscarla. Hasta el día 29 después de la ruptura, el Martínez del clan Martínez se convirtió por completo en el Martínez de Pablo. Finalmente, voló al país donde ella estaba. Pablo apretaba con fuerza en la mano el anillo de pareja que Juana había dejado atrás. El metal le presionaba la palma hasta doler. Y el dolor se extendía también al pecho. Por fin entendió que ese sentimiento indescriptible en el corazón era agravio. Era una injusticia tan amarga que casi no podía soportarla. Pensó, esta vez Juana realmente se pasó, por mucho que estuvieran peleando. ¿Cómo podía ella irse del país y dejarlo así? No importaba. Ella lo amaba tanto, seguramente, al haberlo visto besando a Julieta. Se sintió furiosa y actuó impulsivamente. Pablo se obligó a ignorar la extraña calma que Juana había tenido estas últimas semanas. Se repitió a sí mismo, con tal de que vaya a buscarla, Juana sin duda volverá a mi lado de inmediato. Pero en una calle del país extranjero, a lo lejos, vio a su Juana besándose con otro hombre. Capítulo 9. Cuando Simon se inclinó hacia mí, yo me quedé completamente en blanco. Una corriente cálida subió desde la mejilla que él había rozado apenas, trepando por mi cuello y extendiéndose por todo el cuerpo. Él retrocedió rápidamente un paso, y yo me quedé pasmada. ¿Por qué de repente un saludo con beso en la mejilla? Perdón, es que eres demasiado adorable. Simon bajó la cabeza para mirarme. Sus ojos verde lago brillaban como la superficie del mar bajo el sol. Quería besarte la mejilla, pero temía ser demasiado brusco. Juana, me gustas. ¿Quieres ser mi novia? Esta vez sí que me quedé petrificada. Cuando los compañeros bromeaban haciendo señas sobre que el jefe estaba interesado en mí, yo nunca lo tomé en serio. Simon era el gerente general de nuestra división, hijo de padre ruso y madre china, joven y exitoso. Su rostro era tan hermoso, casi andrógino, como un tritón de las profundidades marinas. Mi relación personal con él comenzó cuando me quedaba después del trabajo en la oficina para practicar conversación. Una vez me cansé tanto que me quedé dormida. Al despertar, tenía una manta ligera y cómoda encima. Cuando no hablaba, Simon solía parecer muy serio. Trabajar horas extra no es adecuado. Siempre es incómodo que un superior te regañe. Yo estaba a punto de explicarme cuando vi en sus ojos una chispa de picardía, como la de un niño que acaba de hacer una travesura. Con un chino no muy fluido, Simon dijo, pero el esfuerzo merece recompensa. Juana,
Tú me enseñas chino y yo te enseño ruso. Sí. Aquello me dejó halagada. Y no había razón para decir que no. Con su ayuda, mi expresión oral mejoró rápidamente. En solo 2 semanas en la empresa, logré cerrar un contrato enorme, amenazando incluso la promoción de otro colega del mismo nivel. Él intentó usar mi nacionalidad como excusa para formar un grupo y aislarme, pero Simon, en una reunión de más de 100 personas, no dudó en elogiarme públicamente y señalar sus errores por nombre, un acto evidente de advertencia para protegerme. Los compañeros decían que jamás habían visto a Simon hacer algo así por nadie. Y yo, fuera de lugar, pensé, entonces así es como se siente ser alguien como Julieta. En realidad, desde que llegué a Francia, pensé muy poco en Pablo. Después de todo, siempre supe que mi partida no tendría ningún impacto en él, sin expectativas. ¿Cómo iba a haber decepción? Y además, Pablo siempre había sido tan inamovible como una montaña ante viento y lluvia. No sería posible que se convirtiera, como los protagonistas que él despreciaba en las películas románticas cursis, en un CEO enamorado que aparece de pronto en el extranjero para buscarme. Juana, en ese instante, vi al hombre que jamás debería estar allí, con el rostro oscuro, avanzando hacia mí con pasos largos. Apenas tuve tiempo de abrir los ojos, cuando Pablo me atrapó en un abrazo desbordado y descontrolado. Su respiración estaba incluso inestable. Hace un momento vi mal. Pensé que la voz ligeramente sorprendida de Simon sonó a un lado. Presidente, ¿usted y Juana se conocen? Yo también estaba atónita. ¿Por qué Simon conocía a Pablo? Estaba a punto de apartar a Pablo, cuando él pareció recordar que había una tercera persona presente. Me soltó, pero inmediatamente pasó a situarse a mi lado. El tono de Pablo era plano, pero su mano derecha se posó sobre mi hombro, como una barrera de hierro que me impedía moverme. No lo mencioné antes. Juana es mi novia. Demasiada información en cuestión de minutos. Mi cerebro colapsó como un sistema sobrecargado. No podía entender qué demonios estaba haciendo Pablo. Y sin pensar, solté, suéltame, ya terminamos. Al oír eso, Simon entrecerró los ojos, mirando a Pablo con una frialdad gélida. Por favor, retírele la mano, aunque usted sea nuestro cliente. Tengo la obligación de garantizar la seguridad de mis empleados. De lo contrario, los dos hombres no solo tenían estaturas similares. Sus rasgos exageradamente atractivos también estaban a la par. El filo hermoso del oriente, chocando contra la elegancia abrumadora del occidente. La tensión se volvió inmediata, casi palpable. La presencia de Pablo se volvió completamente oscura. Y por alguna razón, estaba lleno de hostilidad hacia Simon, el director general de su empresa. Saludando así a una empleada, Pablo interrumpió a Simon, dejando escapar una risita gélida desde la nariz. No me parece un gesto demasiado cortés. Capítulo 10. Por fin entendí todo. Pablo era en realidad el verdadero cliente detrás del gran contrato que yo había cerrado. Un cansancio profundo subió desde el fondo de mi corazón. Aquel enorme orgullo que sentí al conseguir ese contrato, ahora me abofeteaba como una mano gigante. En realidad, integrarse rápidamente a un trabajo y a una vida en un país extranjero no es nada sencillo, pero uno empieza a quererse más a sí mismo cuando supera dificultades una y otra vez. Y de hecho, aparte de ese contrato, la suma de los otros que cerré este mes también era la número 1 del departamento. Simplemente no entendía por qué Pablo tenía que aparecer justo en este momento solo para decirme: Juana, admítelo, sin mí no puedes vivir bien. Dejé de resistirme y dije, con calma, Pablo, suéltame. Le lancé a Simon una mirada tranquilizadora. Luego le dije a Pablo, vamos a sentarnos y hablar. Capítulo 11. La conversación que llevaba tiempo retrasándose finalmente llegó. Pablo se frotó el entrecejo. Sus pestañas largas, sus cuencas profundas, pero con un toque de cansancio. Aquella noche, abajo, Julieta me besó demasiado rápido. No tuve tiempo de apartarme, como cuando Simon se acercó rápidamente a ti hace un momento. Pero esta vez sí que te enojaste por mucho tiempo, y actuaste con mucha dureza. Lo siento. ¿Puedes volver a casa conmigo ahora? Jamás pensé que, a estas alturas, Pablo aún creyera que yo solo estaba haciendo un berrinche. Las palabras se me quedaron atoradas en los labios, transformándose en una risa incrédula. Lo que pase entre tú y Julieta ya no me importa. Pablo, cuando dije ruptura, es ruptura de verdad, a estas alturas. Por supuesto que no pensaría que Pablo había venido hasta aquí porque me amaba, probablemente solo porque, acostumbrado a estar por encima de todos, no soportaba que la persona que siempre estuvo detrás de él desapareciera por decisión propia. Quizá mis palabras eran algo que Pablo nunca había previsto.
porque su expresión quedó completamente vacía. Esa era la confianza que yo le había dado durante años. Al fin y al cabo, antes, en esta relación, quien siempre cedía primero, temerosa e insegura, era yo. Abrió la boca, su tono sorprendido. ¿Por qué? Antes, yo era quien siempre gritaba desesperadamente, ¿por qué? Y Pablo siempre decía que no había nada que explicar. Ahora, caminando hasta este punto, extrañamente entendí su respuesta de entonces. Cuando no se ama, no hay necesidad de explicar. Dije con calma, no hay por qué, ya no importa. No amar, romper, es algo muy normal. Pablo me observó, y solo después de un largo silencio habló. Solo sigues resentida conmigo. Sus ojos oscuros, decididos, como si todo estuviera bajo su control. Ruptura. Entonces te conquistaré otra vez. Capítulo 12. Nunca supe que Pablo tuviera esa capacidad de aferrarse hasta el final. Él siempre había sido alguien que cuidaba mucho las apariencias. Jamás había hecho algo que rebajara tanto su dignidad. Un buen cliente, y aún así pidió trabajar en nuestra oficina con nosotros. Aparecía deliberadamente, con aparente tranquilidad, en mi trabajo y en mi vida. Ya no pienso que todo este derroche de esfuerzo sea porque me ama demasiado. Solo es su orgullo, que por un momento no puede aceptar que fue dejado. Pero aquel día, pasé por la sala de café, escuché a mis compañeros hablar de mí. Decían que yo tenía mucha suerte, que 2 hombres, de gama alta, me perseguían, y que estaban apostando por con cuál estaría. Todos los presentes apostaron por Simon. Las razones eran muchas. Por ejemplo, que Simon encaró con furia a un racista frente a cientos de personas para defenderme, que alguien nos vio a Simon y a mí quedándonos a solas en la oficina una noche, en una situación ambigua, que alguien nos vio ir juntos a ver una película china reestrenada. ¡Pon! El sonido de un vaso estrellándose contra el suelo, como un imán, atrajo toda la atención hacia la otra puerta de la sala de café, y allí estaba Pablo. Me miró desde lejos. El hombre siempre frío y autoritario ahora parecía desolado y perdido. Pablo, esta vez como cliente, me obligó a cenar con él. Apretaba un vaso de cristal, con una voz ronca y quebrada. Durante el último año, ¿fui muy malo contigo? Las largas pestañas de Pablo temblaban ligeramente, como las alas de una mariposa. Fui yo quien lo hizo mal. No manejé bien los límites con mujeres, pero ya despedí a Julieta. Yo no te fui infiel. No puedes condenarme a muerte solo por esas cosas. Y como si supiera más, hizo una pausa, pero su tono fingió ligereza. Tú y Simon tampoco tienen nada, ¿verdad? Resulta que, en este mundo, no existe la verdadera empatía. Solo cuando uno se queda realmente parado en medio de una tormenta de nieve, comprende cuán helado y doloroso es. Observé su expresión y, por primera vez, me sentí liberada, pero no quería involucrar a Simon en nuestros asuntos. Dije, no es importante. ¿No es importante? ¿Otra vez, no es importante? Entonces, ¿qué demonios es importante para ti? La voz de Pablo se elevó, atrayendo las miradas de muchos en la cafetería. Él, que siempre era impecable de pies a cabeza, nunca había perdido así el control. La nuez de su garganta se movió con dificultad varias veces antes de recuperar la calma, como alguien que se ahoga y se aferra a su último pedazo de madera flotante. Sacó los anillos de pareja que yo había rechazado, como un apostador que pone su última ficha sobre la mesa. Antes dijiste que cambiaríamos estos anillos por los de boda, que siempre contaba. Volvamos y casémonos. Sí. Él sabía mejor que nadie cuánto deseaba yo casarme con él. Una sola frase suya. La empresa no permite romances en la oficina, y mientras no fuera el momento adecuado para hacerlo público. Yo fui su novia secreta durante años, sin nombre ni estatus. Esperé 1 año, y luego otro. En aquella época, cuando aquel jefe, el mismo que más tarde resultó ser un agresor sexual, me hacía la vida imposible en la empresa. Yo me quejaba en casa, casi llorando. Cuando algún día sea la esposa del jefe, voy a asustar a los compañeros, especialmente a Luosen. Con un tono apagado, preguntaba, Pablo, año tras año, ¿cuándo llegará ese momento del que hablas? Pero ahora, al escuchar la propuesta que tanto había soñado, no sentí ni una sola ondulación en mi corazón. Lo miré a los ojos, tan llenos de esperanza, tomé el anillo, y con calma dije, en nuestro 6º aniversario te llamé muchas veces, y nunca respondiste. Pablo, con voz apresurada, dijo, esos días dormía en la oficina. Julieta vino a llevarme cosas, pero no pasó nada. Su explicación se cortó abruptamente, como si un animal hubiera sido agarrado por la garganta, porque le dije, con un tono muy ligero, esa noche, casi fui violada por Luosen. Pablo se quedó como si le hubieran drenado toda la sangre en un segundo.
Su rostro se volvió tan pálido que daba miedo. Sus labios se movieron varias veces, como si estuviera gravemente herido, incapaz de pronunciar una sola palabra. Yo, con ligereza, añadí, por suerte, un transeúnte me salvó. Supongo que fui más misericordiosa que Pablo. En el pasado, yo estaba histérica, y él ni siquiera quiso darme una explicación, pero yo ya estaba cansada. Tengo mi vida. Solo quería aclararlo todo. Así que dije, esa noche realmente te odié. Odiaba tu superioridad, odiaba tu indiferencia, pero, después de tanto odiar, descubrí que en realidad odiaba a la yo débil que se quedaba a tu lado. Resulta que mover los labios y ver al otro desmoronarse por uno, se siente así, pero llegados a este punto, en el amor no hay sobrevivientes, solo daños mutuos. Abrí mi corazón, como si tomara un bisturí y abriera mi pecho mostrando el órgano. En realidad, el mayor obstáculo entre nosotros no era Julieta, Pablo. Estar contigo me agotaba. La sensación que me dabas era que, sin mí, podrías escoger a cualquier otra. Yo trabajaba desesperadamente, me esforzaba desesperadamente, vivía ansiosa. Hasta que al final, me di cuenta de que el reconocimiento que buscaba con tanta desesperación no debía venir de ti, sino de mí misma. Antes pensaba que no podría vivir sin ti, pero descubrí que, sin ti, vivo incluso mejor. Apenas terminé mi última palabra, Pablo se quedó mirándome así, con un dolor profundo y desolado en la mirada, mientras veía cómo lanzaba el anillo por la ventana. Al final, no dijo ni una sola palabra. Capítulo 13. Después de aquella conversación, Pablo no volvió jamás a mi empresa. La última vez que lo vi fue durante el cierre del proyecto. Simon me llevó para la inspección final como parte del equipo proveedor, y Pablo fue como cliente. Simon es un hombre muy caballeroso. Al enterarse de mi relación con Pablo, no me presionó para responder pronto a sus sentimientos. Dijo que estaba dispuesto a esperar a que yo resolviera todo. En el coche, un silencio absoluto. Yo iba en el asiento del copiloto, Pablo sentado atrás. Pablo mantenía los ojos bajos, sin decir una palabra. Yo había sido demasiado clara. Pablo nunca ha sido alguien que se martirice. Y después de que este proyecto terminara, en esta vida, probablemente nunca volveríamos a vernos. Ese invierno en F país era terriblemente frío. Por la noche, de repente cayó una tormenta de nieve. Mi párpado derecho empezó a temblar sin parar. El accidente ocurrió en un instante, como un rayo. Los neumáticos patinaron. Simon giró rápidamente a la derecha, pero era difícil controlar la dirección. Yo fui lanzada con fuerza contra la ventanilla. A lo lejos, un coche venía a toda velocidad, justo antes del choque. Un aroma limpio y familiar irrumpió con decisión y sin dudarlo. Mi cabeza fue protegida con fuerza dentro del pecho de Pablo, y un objeto, a través de la ropa, se presionó contra mí. De repente entendí, era un anillo, el anillo que yo había tirado. Al final, Pablo dijo, Juana, lo siento. Capítulo 14. Cuando volví a abrir los ojos, Pablo seguía en la unidad de cuidados intensivos recibiendo reanimación. Mi mano izquierda estaba fracturada. Simon, que realizó la mejor maniobra de autoprotección, fue el menos herido de los tres. Vino a verme, con una expresión de culpa. Yo no lo culpé. Al fin y al cabo, en una situación así, el instinto humano es salvarse a sí mismo primero. Solo un loco tendría como primer impulso arriesgar su vida por otra persona. Me quedé sentada sin hablar frente a la puerta de la UCI. Primero llegaron 5 abogados que habían viajado desde lejos. Me pidieron firmar una montaña de documentos. No entendía nada de lo que estaba escrito. Solo entendí 2 líneas. Mientras Pablo fallezca o pierda la capacidad de valerse por sí mismo, todos los bienes pasarán incondicionalmente a nombre de Juana, y ni él mismo tendrá derecho a revertirlo bajo ninguna razón. Me cubrí el rostro y finalmente rompí a llorar, desesperada. En un momento entre la vida y la muerte, él usó su vida para decirme que me amaba. Y después me pidió perdón. No logro entenderlo. ¿Cómo puede alguien amar a una persona, y aún así herirla desde una posición tan elevada? Uno de los abogados, el de mayor edad, quien había visto crecer a Pablo desde niño, me explicó lo ocurrido y luego suspiró profundamente. El padre de Julieta es astuto. Él se vio obligado a lidiar con Julieta. Pablo ha sido fuerte desde pequeño. Quizá por eso prefería dejar que tú pensaras que te había sido infiel antes que decirte la verdad. Mostrar su lado vulnerable frente a ti sería, para él, equivalente a morir. Capítulo 15. Me quitaron los puntos de la mano izquierda, pero Pablo aún no despertaba. Fui al restaurante del atardecer, cuando el sol empezaba a ponerse. En la mesa de al lado alguien estaba pidiendo matrimonio.
Se escucharon voces de ánimo y celebración en el restaurante. La chica, con el rostro sonrojado bajo las bromas amables de la gente, aceptó el anillo. La pareja, radiante, salió del restaurante. Cuando el camarero recogía los platos, suspiró. La vez pasada, un hombre guapísimo reservó todo el restaurante. Confirmó cada detalle del proceso, del ritual, incluso la humedad del aire. Pero al final, tanto él como su novia no aparecieron. ¿Quién sabe qué clase de historia triste habrá detrás? El sol terminó de ponerse. Solo quedó el resplandor del cielo. Lo miré y, sin saber por qué, aquella luz suave me pareció deslumbrante. Y rompí a llorar en silencio. No puedo negarlo. En este mundo, aparte de Pablo, nadie más puede traerme un amor y un odio tan extremos. Regresé a la habitación ya entrada la noche. Pablo seguía acostado en silencio. Sus facciones, tan marcadas y afiladas como si hubieran sido talladas con un cuchillo, se veían exactamente como cuando dormía a mi lado cada noche. Parecía que en el siguiente segundo debería abrir esos ojos que tantas veces me hicieron amar y detestar al mismo tiempo. Mirarme, besarme suavemente. Abrí la boca. Lo he pensado muy bien. Tú, lo siento, no lo acepto. Tus dificultades eran reales. El daño que me causaste, también lo fue, Pablo. No hay vuelta atrás para nosotros. Una ráfaga de viento sopló desde afuera. Yo dije en voz baja, pero el futuro está por verse. Pablo extra. Pablo tuvo un sueño muy largo. Lo primero que vio fue a la Juana de 19 años. En aquel entonces, el departamento estaba reclutando nuevos miembros. Él era el jefe, y ella, la nueva integrante. Todos fueron a comer comida occidental, y ella pidió un filete término medio, 8 décimos. Alguien se burló de ella sin piedad. Ella tenía la piel muy blanca, y aquel rubor le subió desde las orejas hasta el cuello delgado. Y luego desapareció bajo el cuello de su camisa blanca. Aún avergonzada así, fue capaz de mostrar una sonrisa tranquila y admitir ante todos: lo siento, mi familia no es rica. Nunca he comido comida occidental. Años después, aquella chica que nunca había probado un filete y que incluso se torcía los tobillos al usar tacones, pisaba firme con ellos en la extraña jungla urbana, luchando sin cesar, ganando una vez tras otra, como una pequeña barca, diminuta pero llena de tenacidad, jamás dispuesta a rendirse. Pablo amaba y le dolía esa sinceridad y resistencia tan valiosa. Por eso se convirtió en un puerto seguro, con un cuidado minucioso. Le ofreció un lugar donde atracar sin miedo, sin necesidad de arriesgarse, pero con el tiempo, se volvió como esos hombres de los dramas nocturnos que prometen proteger para siempre a la mujer que aman cuando la llevan a casa como esposa. Esa intención de que, mi amor no necesita ser fuerte, yo la protegeré toda la vida, era real. Pero la arrogancia y el desdén que nacen cuando la otra persona depende completamente de uno, y extiende la mano para pedir amor, también eran reales. Empezó a olvidar que Juana siempre había sido alguien capaz de luchar a su lado, acomodado en su idea de sacrificio silencioso. Cargaba solo con la presión de su familia. Lo llamaba crear un futuro seguro y feliz para ambos, pero olvidó que el futuro está hecho de cada uno de los presentes. Ignoró el sufrimiento de Juana, esa ansiedad, ese miedo constante de perderlo. La dejó marchitarse poco a poco. Un barco que se queda en el puerto es el más seguro. Pero ese no es el propósito para el que se construye un barco. Como puerto, su existencia debía decirle a la pequeña embarcación aventurera: no importa a dónde vayas, siempre habrá un lugar seguro al que regresar. Pero él lo hizo mal, la detuvo, le impidió aventurarse, incluso la hizo perder confianza. Hizo que se creyera indigna. La amaba, sí, pero usó la manera equivocada. Pablo le rezó una y otra vez a Dios. Quería volver al pasado. Dios, con pesar, le dijo que el pasado no podía recuperarse, pero su Dios añadió: el futuro está por verse. Pablo abrió los ojos lentamente, y pensó, si Juana lo perdonaba, sería lo mejor. Si Juana no lo perdonaba, también estaría bien. Esta vez, respetaría incondicionalmente cualquier decisión que ella tomara.